cuando miraba a su compañero de viaje, era consciente del alcance del terror que la ley su agente suele despertar en ocasiones, incluso en las personas más honestas. Habíamos quedado acá en este párrafo siguiente. Okay. A medida que el coche se aproximaba a la casa indicada, la niebla se disipó ligeramente y reveló una calle sucia, una taberna de mala fama, una casa de comidas francesas, un negocio de baratijas, varios niños harapientos acurrucados sobre las puertas y muchas mujeres de diferentes nacionalidades que, con la llave de sus casas todavía en sus manos, seguían a tomar un trago matinal. Al instante, una niebla color ocre se posó sobre el lugar y aisló a Utterson de su entorno infame. Este era el hogar del favorito del Dr. Jekyll, de un hombre que era heredero de 250.000 libras esterlinas. Una mujer canosa y de rostro marfileño les abrió la puerta. Tenía una expresión maligna, suavizada por la hipocresía, pero sus modales eran excelentes. Sí, afirmó, aquella era la casa de Hyde, pero su amo no se encontraba allí. Había estado durante la madrugada, pero había vuelto a salir una hora después. No había nada de raro en eso. Sus costumbres eran muy irregulares y se ausentaba con frecuencia. Hasta ayer había pasado 2 meses sin aparecer. Muy bien, entonces queremos ver sus cuartos, dijo el abogado. Y cuando la mujer comenzó a decir que tal cosa era imposible, agregó: será mejor que le diga quién es esta persona a mi lado. Es el inspector Newcomen de Scotland Yard. Una alegría detestable cruzó el rostro de la mujer. Ah, dijo, está en problemas. ¿Qué hizo? Utterson y el inspector intercambiaron miradas. No parece ser muy querido, observó el inspector. Y ahora, buena mujer, permitámonos a este señor y a mí observar las habitaciones. En toda la casa, vacía a excepción de la anciana, Hyde solo había utilizado un par de cuartos y los había adornado con lujo y gusto exquisito. Había llenado un armario con vino y la vajilla que poseía era de plata. Tenía elegantes manteles, las alfombras eran gruesas y de colores vistosos y una magnífica pintura colgada de una pared. Utterson supuso que era un regalo de Henry Jekyll, un entendido del arte. Sin embargo, todo en aquellos cuartos daba la impresión de haber sido revuelto recientemente y a toda velocidad. La ropa estaba tirada sobre el suelo, los bolsillos vueltos hacia afuera, los cajones abiertos y en la chimenea había un montículo de cenizas, como si las hojas hubiesen sido quemadas. El inspector desenterró de estos restos la sección de una chequera que había resistido la acción del fuego. La mitad faltante del bastón fue hallada detrás de una puerta y, como esto confirmaba sus sospechas, el oficial se mostró complacido. Una vista al banco reveló que varios miles de libras hallan a nombre del asesino. Terminó por completar su satisfacción. Se lo aseguro, señor, le dijo a Utterson, lo tengo a mi alcance. Debe haber perdido la razón o nunca habría dejado así la mitad de su bastón o quemado el talonario. El dinero es fundamental para él. Solo tenemos que hablarlo aquí en el banco y distribuir los volantes de captura con la imagen de su rostro. Sin embargo, esto último no resultó tan fácil como parecía. Hyde tenía muy pocos conocidos, incluso el criado lo había visto solo un par de veces y no se pudo localizar a su familia. Nunca había sido fotografiado y quienes podían describirlo daban versiones contradictorias acerca de su apariencia, como suele suceder con testigos no calificados. Solo coincidían en un punto: la sensación, difícil de olvidar, de impresa deformidad con la cual el fugitivo impresionaba a los observadores. Capítulo 5. El incidente de la carta. Era ya avanzada la tarde cuando Utterson llegó a la casa del Dr. Jekyll, donde fue recibido por Poole y conducido a través de las dependencias de la cocina y a través del patio que se le hace el jardín, hasta el edificio que se conoce como laboratorio o quirófano. El doctor había comprado la casa a los herederos de un reconocido cirujano y, dado que era más aficionado a la química que a la anatomía, había alterado la función de la construcción que se hacía al fondo del patio. Era la primera vez que el abogado había sido recibido en esa parte de la vivienda de su amigo. Fijó la vista con curiosidad en aquella deslucida estructura sin ventanas y observó a sus alrededores con una desagradable sensación de extrañeza mientras cruzaba el quirófano, antes por de estudiantes ávidos y ahora desolado y silencioso. Las mesas
pues incluso en los interiores de las casas la niebla comenzaba a espesarse. Allí, al calor del fuego, estaba sentado el doctor Jekyll, que parecía mortalmente enfermo. No se levantó para recibir a su amigo, sino que le extendió su mano gélida y le dio la bienvenida con una voz irreconocible. Y ahora, dijo Utterson tan pronto como Poole los dejó solos, ¿oíste las noticias? El doctor se estremeció. Las estuvieron anunciando en la plaza. Las escuché desde mi comedor. Te diré algo, dijo el abogado. Cario era cliente mío, pero tú también lo eres y quiero saber qué es lo que estoy haciendo. No fuiste tan loco como para ocultar a este hombre, ¿o sí? Utterson, te juro por Dios, exclamó el doctor. Te juro por Dios que no lo volveré a ver. Te doy mi palabra de honor de que terminé con Hyde para el resto de mi vida. Todo terminó y en realidad él no quiere mi ayuda. No lo conoce como yo. Está a salvo, muy a salvo, y nunca se volverá a oír de él. Y luego escuchaba, sombrío, no le gustaba la apariencia febril de su amigo. Pero estar muy seguro de él, dijo, y por tu bien, espero que estés en lo cierto. Si esto llegara a juicio, tu nombre podrá aparecer. Estoy bastante seguro de él, respondió Jekyll. Tengo razones para afirmarlo, razones que no puedo compartir con nadie, pero si hay algo sobre lo cual puedes aconsejarme, recibí una carta y no sé si mostrársela a la policía. Me gustaría dejar el asunto en tus manos, Utterson. Tú juzgarías con prudencia. Tengo la seguridad de ello. Confío plenamente en ti. ¿Temes que pueda llegar a su detención?, preguntó el abogado. No, dijo su interlocutor. No puedo decir que me importe el destino de Hyde. Nuestra relación se terminó. Pensaba más bien en mi propia reputación y todo este odioso asunto puso en peligro. Utterson meditó unos instantes. Lo sorprendía el egoísmo de su amigo y al mismo tiempo lo aliviaba. Bien, dijo al fin, deja ver esa carta. La carta estaba escrita con una caligrafía extraña y ascendente y estaba firmada por Edward Hyde. Explicaba de manera concisa que el benefactor Dr. Jekyll, a quien tan indignamente había pagado las 1000 generosidades que había tenido con él, no debía preocuparse por su bienestar, pues tenía vías de escape seguros de los cuales podía fiarse. El abogado apreció esta carta, colocada esa intimidad en una oración mucho más modesta que la que había sospechado, y se culpó por sus sospechas pasadas. ¿Qué es el sobre?, preguntó. Lo que me, replicó Jekyll, sin darme cuenta de lo que hacía, pero no llevaba más tras ellos. Fue entrado en mano. ¿Puedo quedármela y consultar esto con la almohada?, preguntó Utterson. Quiero que lo deseas por mí, fue la respuesta. Perdí toda confianza en mí mismo. Bien, lo pensaré, respondió el abogado. Y ahora, una cosa más. Fue Hyde quien impuso las condiciones en el testamento con respecto a la desaparición. El doctor cayó preso en la inquietud y pareció desmayarse. Apretó los labios con fuerza y asintió. Lo sabía, dijo Utterson. Quería asesinarte. Escapaste de milagro. Obtuvo algo muy provechoso de todo esto, contestó el doctor solemnemente. Una lección, Dios mío, Utterson. ¿Qué lección aprendí? Y cubrió su rostro con las manos por un instante. Al salir, el abogado se detuvo a intercambiar unas palabras con Poole. A todo esto, dijo, hoy trajeron una carta. ¿Podrá escribirme al mensajero? Pero Poole estaba seguro de que nada había hallado, a excepción de correo postal, y eran solo circulares, añadió. Esta información rayó los temores del visitante. Sin duda, la carta había llegado por la puerta del laboratorio. Era posible, entonces, que hubiera sido escrita dentro del gabinete, y de ser así, se debía examinar de otra manera y manejar con mucho más cuidado. Al volver a su casa, Utterson oyó a los vendedores de diarios e hizo en especial espantoso asesinato de un miembro del Parlamento. Aquella era una oración fúnebre por su amigo y cliente. No pudo reprimir cierto temor de que la reputación de alguien más fuera succionada por el remolino del escándalo. Tenía que tomar la decisión como mínimo delicada, y siendo como era el día a día un hombre que se bastaba a sí mismo, en aquella ocasión sintió la necesidad de un consejo. No abiertamente, pero quizás, pensó, sí, en forma indirecta. Al rato se encontraba sentado a un lado de la chimenea en su casa, con Guest, su pasante, al otro lado situada entre ambos a una distancia prudente del fuego, una botella de un vino añejo que había permanecido durante mucho tiempo resguardado de la luz solar en la bodega. La niebla aún dormitaba sobre la ciudad ahogada y los faroles emitían luz tenue, similar a la de los carbúnculos. A través de la espesura y asfixia de las nubes aplastadas que se cernían sobre la ciudad, la procesión de la vida cotidiana continuaba circulando a través de sus grandes arterias, emitiendo un sonido como el de un fuerte viento. El fuego del hogar alegraba la habitación. Dentro de la botella los ácidos se habían descompuesto tiempo atrás. El tinte púrpura se había ablandado y había adquirido una tonalidad similar a las que adoptan aquellos colores que se intensifican en las ventanas manchadas. El resplandor de las cálidas tardes otoñales sobre los viñedos de las laderas
El pasante era también un consejero. Será curioso que leyera el documento sin hacer alguna observación, y con esto Utterson podría tomar alguna determinación. Lo que le sucedió a Danvers es muy triste, dijo. Sí, señor, es verdad, pero con la indignación del público, respondió Guest. Aquel hombre, desde luego, debe estar loco. Me gustaría conocer su opinión al respecto, comentó Utterson. Tengo aquí un documento escrito por él. Esto queda entre usted y yo, pues para ser sincero no sé qué hacer con él. Se trata, en el mejor de los casos, de una
caso que su fallecimiento ocurra antes que el niño para que sea destruido sin leerse. El abogado temió examinar el contenido. He enterrado a un amigo hoy, pensó. ¿Qué sucedería si este documento me cuesta a otro? De inmediato juzgó su miedo como un de lealtad y rompió el sello. Halló dentro de otro sobre, también sellado, que rezaba no abrir hasta después del fallecimiento o desaparición de Henry Jekyll. Utterson no podía creer lo que veía. Sí, decía, desaparición. Aquí también, como en aquel testamento demencial que había devuelto a su autor tiempo atrás. Aquí otra vez aparecen ligados el nombre de Henry Jekyll y la noción de desaparición. Pero en aquel testamento, la idea había surgido a partir de la siniestra influencia de ese hombre, Hyde. Había sido agregada como un fin claro y espantoso, pero escrita por la mano de la neón. ¿Qué podía significar? Ahora una curiosidad invadió al abogado. El deseo de desoír la previsión y zambullirse de inmediato en lo más profundo de estos misterios. Pero la ética profesional y la fidelidad a su amigo pareció eran ineludibles, y así el paquete fue unido en el rincón más recóndito de su caja fuerte. Una cosa es mortificar la curiosidad y otra conquistarla, y cada pregunta se sienta aquel día en adelante otras deseó la compañía de su amigo Jekyll con el mismo entusiasmo que antes. Lo recordaba con afecto, pero sus pensamientos eran intranquilos y temerosos, y a visitarlo, aunque quizás se alegraba cuando Nahan entrara en la casa, probablemente en el fondo de su corazón prefería hablar con Poole en el umbral de la puerta y rodear del aire y el ruido de la ciudad, antes que ser admitido por esclavitud voluntaria en aquella casa, donde se sentaría a hablar con un recluso inescrutable. Poole no tenía noticias muy agradables para comunicar. El doctor, al parecer, confinaba más que nunca al gabinete situado por encima del laboratorio, donde incluso a veces dormía. Estaba abatido, se había vuelto muy callado y ya nunca leía. Parece que algo lo preocupaba. Utterson se acostumbró tanto a estas partes similares que poco a poco fue espaciando sus visitas. Capítulo 7. El incidente de la ventana. Ocurrió un domingo, cuando Utterson daba su habitual paseo con el señor Enfield. Llegó una vez más a aquella callejuela y, al pasar frente a la puerta, ambos se detuvieron a mirarla. Bueno, dijo Enfield, a la amenaza de historia terminó. Nunca volveremos a ver a Hyde. Eso espero, dijo Utterson. Te conté que una vez lo vi y tuve una misma sensación de repugnancia. Es imposible que ocurra una cosa sin la otra, respondió Enfield. De propósito, debiste creer un tonto por no saber que esta es la entrada posterior de la casa de Jekyll. En parte fue tu culpa que yo lo descubriera. Así que lo averiguaste, dijo Utterson. Si es así, podemos ir al patio y echar un vistazo por las ventanas. Honestamente me preocupa
apresurada en llegar. No era consecuencia de ese esfuerzo el sudor que se limpiaba, sino la humedad de cierta angustia asfixiante. Pero que su rostro estaba blanco y cuando hablaba su voz era áspera e entrecortada. Bueno, señor, dijo, aquí estamos. Quiera Dios que no haya pasado nada malo. Casi sea Bull, dijo el abogado. Un momento después, el criado llamó de manera cautelosa. La puerta se entreabrió y la voz preguntó del interior. ¿Eres tú, Bull? No tema, dijo este. Ahora la puerta.
extraña, señor, contestó el pool. Bueno, cuando esa cosa enmascarada saltó como un mono entre los productos químicos de mi gabinete, sentí como si un hielo recorriera toda mi columna vertebral. Sé que no prueba nada, señor Tesson, soy bastante instruido como para saberlo, pero un hombre tiene sus sentimientos, y yo le juro por la Biblia que hiciera el señor Hyde. Ay, dijo la voz, mis temores se inclinan a lo mismo. Es el mal, el mal que solo llegaría producto de esa relación. Pero en verdad le creo, Paul. Creo que matarán al pobre Henry, creo que es asesino. Solo Dios sabrá por qué. Aún se halla en el cuarto de la víctima. Bien, venguémoslo. Llame a Bradshaw. La sentencia acudió a la llamada extremadamente pálida. Tranquilice, Bradshaw, dijo el abogado. Este misterio está afectando mucho a todos, pero nuestra intención es poner fin al asunto. Paul y yo vamos a entrar por la fuerza del gabinete. Si todo está bien, yo asumiré toda la responsabilidad. Mientras tanto, si algo va mal o alguien trata de escapar por la puerta trasera, usted y el mozo vayan con unos palos y esperen junto a la puerta del lavatorio. Le damos 10 minutos para que lleguen a sus puestos. Cuando Bradshaw salió, el abogado miró su reloj. Y ahora, Pool, vayamos a nuestros lugares, dijo, y colocándose el atizador bajo el brazo, siguió el camino hasta el patio. Las nubes habían cubierto la luna y estaba muy oscuro. El viento que me penetraba a ráfagas y golpes en aquel edificio que semejaba un pozo oscuro hacía oscilar la llama de la vela al ritmo de sus pisadas, hasta que se refugiaron en el quirófano, donde se sentaron a esperar en silencio. Todo Londres zumbaba con solemnidad, pero cerca de ellos la quietud solo era interrumpida por el sonido de unos pasos que se movían de un lado al otro dentro del gabinete. Así camina todo el día, señor, susurró Poole, y casi toda la noche. Solo se tiene cuando llega una nueva muestra de la droguería. Es su conciencia maligna que no lo deja descansar, señor. En cada uno de esos pasos hay sangre cruelmente derramada. Pero escuché otra vez, más cerca, escuché con toda su atención, y dígame si es el andar del doctor. Las pisadas sonaban ligeras y extrañas, con cierto balanceo a pesar de su lentitud. Eran en efecto distintas de
otra vez al documento y por último al malhechor muerto que yace sobre la alfombra. No entiendo nada, dijo. Él estuvo aquí todos estos días como amo y señor. No tenía motivos para estar conmigo. De haberse enfurecido al verse desplazado y sin embargo no destruyó el documento. Tomó el siguiente papel. Era una breve nota escrita por el doctor y con la fecha al comienzo. Poole, exclamó el abogado, hoy mismo estuvo aquí, vivo. No puede haber hecho desaparecer su cuerpo. Poole, exclamó el abogado, hoy mismo estuvo aquí, vivo. No puede haber hecho desaparecer su cuerpo en tan poco tiempo. Aún debe estar vivo. Debe haber huido. ¿Pero por qué huir? ¿Y cómo? Y en ese caso, podemos arriesgarnos a declarar esto como suicidio. Tenemos que ser cautelosos, pero creo que todavía podemos involucrar a su amo en una terrible catástrofe. ¿Por qué nada lee, señor?, preguntó Poole. Porque tengo miedo, respondió gravemente el abogado. Dios quiera que sea justificado. Tras decir esto, miró el papel y leyó lo siguiente. Mi querido Utterson, cuando esta nota llegue a tus manos, yo habré desaparecido. No puedo predecir bajo qué circunstancias, pero mi instinto y todo lo que realmente es criterio fue tu situación. Me dice que al final es seguro y debe llegar pronto. Lee primero el escrito que el año me evitó que poner en tus manos, y si quieres saber más, acude a la confesión de tu indigno y desgraciado amigo, Henry Jekyll. ¿Hay un tercer documento?, preguntó Utterson. Aquí tiene, señor, dijo Poole, y le entregó un paquete de dimensiones considerables sellado en varios lugares. El abogado lo guardó en el bolsillo. Yo no diría una sola palabra acerca de este papel. Si su amo huyó o murió, al menos podemos salvar su reputación. Son las 10. Te voy a ir a casa para leer estos documentos con tranquilidad, pero volveré antes de la medianoche y entonces avisaremos a la policía. Salieron cerrando la puerta del quirófano tras ellos y Utterson dejando una vez más a los sirvientes reunidos en torno a la chimenea del vestíbulo. Caminó penosamente hacia su despacho para leer los dos escritos con los que esperaba aclarar el misterio. Bueno, como se me alargó bastante el tema del video, voy a hacer la última parte, o sea, la tercera parte, y ya estaría. O sea, será el final de la tercera parte. Con esto concluimos esta parte de la novela. Probablemente es el próximo video que haga sea la última parte de la lectura susurrada. Porque si bien es chiquita la novela, es como que se me hace muy largo. No sé por qué. Entonces, bueno, acá tengo un separador de Harry Potter. Esto lo hice yo con acuarelas. Entonces yo a veces lo uso para separar las páginas. Así que eso. Y el próximo capítulo sería capítulo 9, el relato del doctor Lanyon. Así que el próximo video va a ser la tercera y última parte de la novela que estoy leyendo ahora. Así que bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, déjenme un comentario, un like, alguna sugerencia para hacer próximos videos de ASMR, porque si tengo mis ideas es como que no quiero tampoco repetir mucho, entonces quiero ir teniendo ideas ya para ir haciendo más contenido de ASMR y que a ustedes les guste también, aunque eso es lo más importante de todo. Así que me voy despidiendo de ustedes y nos vemos en el próximo video de ASMR, que sería la lectura susurrada, la última parte. Así que bueno, nos vemos y espero que estén muy bien. Chao.